Traduce esto y mi fortuna será tuya. El multimillonario se rió. Dejó el antiguo pergamino con manos firmes y su voz cortó el silencio aturdido como un cristal. Su fortuna le espera, señor Lancaster. Pero quizá deberías haber preguntado si lo quería. La sala llena de la élite de Chicago contuvo la respiración cuando el rostro del multimillonario Theodore Lancaster palideció al darse cuenta de que la mujer, a la que había pasado 3 años tratando como si fuera un mueble invisible, acababa de hacerle un jaque mate intelectual. La lupa de la doctora Helena Voss cayó al suelo. La copa de vino del senador Phillips se congeló a mitad de camino hacia sus labios. La ama de llaves a la que todos habían descartado como una simple ayudante, acababa de entregar una traducción perfecta de un texto antiguo que había dejado perplejos a 3 expertos diferentes. Si te gusta esta historia, no olvides presionar el botón de suscripción, darle me gusta al video y comentar desde dónde lo estás mirando. Tu apoyo nos ayuda a contar historias más impactantes. Créeme, no querrás perdértelas. Ahora, déjame llevarte de nuevo al lugar donde realmente comenzó esta historia. 6 horas antes, un multimillonario pensó que estaba organizando un evento de entretenimiento y, en cambio, se encaminó directamente hacia la noche más humillante de su privilegiada vida. El viento de diciembre aullaba en el lago Michigan, mientras Theodore Lancaster III estaba frente al espejo del baño en su mansión de Gold Coast, ajustándose una corbata de seda carmesí con precisión práctica. A sus 42 años, poseía el tipo de belleza de rasgos afilados que el dinero podía mantener, ojos de color gris acero, cabello oscuro perfectamente peinado con distinguidas canas en las sienes y una mandíbula que hablaba de generaciones de privilegio. Su traje Armani color carbón abrazaba su alta figura mientras practicaba una sonrisa frente al espejo, la misma expresión calculada que había usado en incontables reuniones de directorio y galas benéficas. Noche perfecta para una fiesta, murmuró a su reflejo, aunque sus ojos no reflejaban calidez. La sonrisa nunca los alcanzó. Nunca tuvo que hacerlo. 3 pisos más abajo, Evelyn Carter se movía por la cocina de la mansión con silenciosa eficiencia, movimientos precisos y decididos. A sus 38 años, se comportaba con una dignidad que años de trabajo invisible no podían disminuir. Su rica piel morena brillaba bajo las cálidas luces de la cocina, y a pesar del sencillo uniforme azul marino que vestía, había elegancia en la forma en que disponía los aperitivos en bandejas de cristal. Sus gruesos rizos estaban recogidos en un práctico lazo, revelando pómulos altos y unos inteligentes ojos oscuros que no se perdían nada, aunque hacía tiempo que había aprendido a guardarse sus observaciones. Miró el reloj. 6:47 p.m. El invitado llegaría en 13 minutos y todo tenía que estar impecable. Siempre lo hacía. La voz de Evelyn Theodore resonó desde lo alto de la gran escalera. ¿Dónde están mis esposas? Las de oro con el escudo familiar. En tu joyero, señor. Tercer compartimento, lado izquierdo, respondió ella, sin levantar la vista de un conjunto de rosas blancas en un jarrón Waterford. Las había sacado de la caja fuerte hacía una hora, anticipándose a sus necesidades. Como siempre, Theodore bajó la escalera de caracol. Cada paso resonaba en el vestíbulo de mármol. Las paredes exhibían su colección de artefactos raros, monedas romanas antiguas, manuscritos medievales, cerámica egipcia, trofeos de su riqueza y supuesta sofisticación. Se detuvo ante una pieza recién adquirida, un fragmento de papiro con extrañas marcas engastado en un elaborado marco dorado. Magnífico, ¿verdad? Preguntó a nadie en particular, aunque Evelyn era la única que podía oírlo. Lo compré la semana pasada a un coleccionista privado de Boston. Del siglo III, afirman. Es un completo misterio lo que dice. Rió entre dientes. El sonido hueco en el vasto espacio. No es que importe. Lo que cuenta es el prestigio de poseerlo. Las manos de Evelyn se detuvieron en las rosas un instante. Su mirada se dirigió al papiro y luego volvió a su trabajo. Seguro que su invitado quedará impresionado, señor. Siempre lo están. Theodore se ajustó la corbata una última vez.
Asegúrese de que el Chateau Margaux esté bien decantado. El senador Phillips tiene gustos caros y necesito su voto para un proyecto de desarrollo portuario. Ya está hecho, señor. La cosecha de 1982, como usted pidió. Asintió, no con gratitud, sino con un reconocimiento casual, propio de una máquina que funciona bien. En el mundo de Theodore, Evelyn era un mueble, útil, necesaria, pero apenas digna de mención como persona. Llevaba 3 años limpiando su casa, preparando sus comidas y gestionando su vida doméstica. Sin embargo, él no sabía prácticamente nada de ella, salvo su capacidad para anticiparse a sus necesidades. Los primeros invitados llegaron en punto a las 7. El senador Phillips y su esposa, seguidos por el juez Morrison, entonces la élite cultural de la costa norte de Chicago. Theodore los saludó con su encanto práctico, cada apretón de manos calculado, cada risa perfectamente sincronizada. Theodore, cariño, dijo efusivamente la señora Peaton, esposa del mayor magnate de la construcción de la ciudad. Su vestido de seda esmeralda brillaba bajo la luz de la lámpara. ¡Qué reunión tan divina! ¿Y es una nueva adquisición lo que veo en tu pared? Constantes de Sharpie. Theodore la guió hacia el papiro montado. Manuscrito romano del siglo III. Completamente sin traducir. Mi anticuario dice que podría ser cualquier cosa. Una carta de amor, una lista de la compra, tal vez incluso un fragmento de poesía perdida. El juez Morrison, un hombre corpulento de cabello plateado y gafas de montura metálica, se acercó para examinar el texto antiguo. Marcas fascinantes. ¿Crees que de origen latino? Podría ser griego, podría ser arameo. ¿Quién sabe? Theodore se encogió de hombros con fingida indolencia. Colecciono misterios, no soluciones. A medida que avanzaba la velada, Evelyn se movía por la reunión como una sombra, rellenando vasos, retirando platos, asegurándose de que cada detalle permaneciera perfecto. Observó las conversaciones de los invitados, su despreocupada desestimación del significado artístico en favor de su valor monetario, su cómoda suposición de que la inteligencia y la educación pertenecían exclusivamente a su círculo. El problema con estos textos antiguos, decía el senador Phillips, haciendo un gesto con su copa de vino, es que nunca sabremos realmente qué sabiduría contenían. El conocimiento se pierde para siempre. Bastante romántico en realidad, añadió la señora Peaton. Todos esos secretos encerrados en lenguas muertas. Theodore rió y el sonido resonó por toda la sala. El conocimiento es poder, pero solo si puedes comprenderlo. De lo contrario, es solo decoración cara. Desde la puerta de la cocina, Evelyn observaba el papiro en la pared, su cuidadosa escritura visible incluso desde la distancia. Sus dedos trazaban patrones ausentes contra su delantal mientras estudiaba las marcas, su mente trabajando en silencio tras su expresión serena. ¿Más vino, señora?, le preguntó a la señora Peaton, apareciendo a su lado con silenciosa gracia. Oh, la mujer se sobresaltó ligeramente. Sí, gracias. Tú, eres bastante sigilosa, ¿verdad? Intento no interrumpir, señora. Qué considerada. El tono de la señora Peaton transmitía la clase de amabilidad desdeñosa, reservada para las mascotas bien entrenadas. Theodore, tu ayuda es notablemente eficiente. Lo mejor que se puede comprar con dinero, respondió Theodore sin mirar a Evelyn. Lleva aquí 3 años y nunca he tenido que repetir una instrucción. Comprensión perfecta de su puesto. La mandíbula de Evelyn se tensó casi imperceptiblemente mientras se dirigía a la siguiente invitada. Con la vista periférica, captó el reflejo de Theodore en el espejo del comedor. Satisfecha, superior, completamente inconsciente de que la mujer, a la que acababa de despedir, había estado siguiendo cada palabra de su postura intelectual con creciente interés. ¿Qué cree que dice?, reflexionó el juez Morrison, sin dejar de estudiar el papiro. Alguna receta antigua, las cuentas de un comerciante, podría ser un poema de amor, sugirió la señora Phillips con tristeza. Algo apasionado y atemporal. O la maldición, añadió Theodore con dramatismo teatral. Antigua venganza contra enemigos muertos hacía tiempo. El grupo rió,
encantado con el misterio que creían que permanecería para siempre sin resolver. Ninguno de ellos notó que Evelyn, con las manos en la masa, retiraba los platos de postre, sus ojos fijos en la antigua escritura, con una intensidad que los habría sorprendido a todos. Al acercarse la medianoche y marcharse el último invitado, Theodore se aflojó la corbata. La satisfacción irradiaba por cada poro. Otra noche exitosa. Un paso más cerca de asegurar el apoyo del senador Philip. Examinó sus dominios, las copas de cristal vacías, las botellas de vino agotadas, el silencio satisfecho de una fiesta bien organizada. «Limpia esto. ¿Quieres?», le gritó a Evelyn, dirigiéndose ya hacia la escalera. «Y no olvides cerrar la vitrina. Ese manuscrito vale una fortuna. Por supuesto, señor». Evelyn comenzó a recoger las copas. Sus movimientos eran tan elegantes como siempre. Pero a medida que los pasos de Theodore se desvanecían escaleras arriba, se sintió atraída de nuevo por el papiro montado, cuyas antiguas palabras parecían llamarla a través de los siglos. Se acercó, estudiando la cuidadosa escritura a la suave luz de las velas restantes. Sus labios se movieron en silencio, y en un instante, su compostura, cuidadosamente mantenida, se quebró, revelando algo más profundo. Un ansia de conocimiento, de reconocimiento, de la oportunidad de demostrar que la inteligencia no tenía nada que ver con cuentas bancarias ni conexiones sociales. Mañana traería otro día de servicio invisible, de anticipar necesidades y gestionar detalles para un hombre que la veía como nada más que una ayuda eficiente. Pero esta noche, a solas con las misteriosas palabras de los antiguos, Evelyn Carter se permitió esperar que algún día sus propios tesoros ocultos finalmente pudieran ver la luz. La noche del sábado siguiente llegó con una nevada fresca que cubría la costa dorada de Chicago, transformando la ciudad en un paraíso invernal que los invitados de Theodore admiraron a través del cálido resplandor de las ventanas de su mansión. La cena fue más pequeña esta vez. 8 personas cuidadosamente seleccionadas, cuya influencia podría impulsar el último proyecto de Theodore, un complejo turístico de lujo en la costa de Michigan. La doctora Elena Vos, una reconocida arqueóloga de la Universidad Northwestern, había sido la invitada estrella de Theodore. Su cabello plateado estaba recogido en un elegante chinon, y sus ojos azul acero reflejaban la aguda inteligencia de alguien que había pasado décadas descifrando los misterios más antiguos de la humanidad. Llevaba un vestido morado oscuro que inspiraba respeto sin exigir atención. «Theodore, tu colección sigue asombrando», dijo el doctor Voss, aceptando una copa de champán de la bandeja de plata de Evelyn. «Aunque debo admitir que siento especial curiosidad por ese fragmento de papiro. ¿Puedo examinarlo más de cerca?» El pecho de Theodore se llenó de orgullo. Que el Voss reconociera su colección fue como una validación académica. Por supuesto, lo adquirí a través de Suez el mes pasado. La providencia se remonta a la biblioteca de un monasterio en Alejandría. Mientras el grupo se reunía alrededor del fragmento montado, Evelyn continuó su servicio silencioso, pero su atención se agudizó. Se colocó cerca de la vitrina, aparentemente para limpiar el polvo de la mesa auxiliar de caoba cercana, pero sus ojos permanecieron fijos en el antiguo texto. El Dr. Voss sacó una pequeña lupa y estudió la escritura con intensidad profesional. Fascinante, las formas de las letras sugieren el período helenístico tardío, posiblemente del siglo VI o III. La calidad del papiro es excepcional para su antigüedad. ¿Puedes leerlo?, preguntó Jonathan Hartwell, el socio inversor de Theodore, un hombre cuyo cabello pelirrojo y tez pecosa lo hacían parecer más joven de sus 45 años. Algunas partes. Sí, parece ser correspondencia personal. Puedo distinguir referencias a la persona amada y a lo que podría ser distancia o separación. El doctor Voss frunció ligeramente el ceño, aunque varias palabras son bastante arcaicas. El dialecto es inusual. Theodore no pudo resistirse a intervenir en la conversación. He contratado a 3 expertos diferentes para que lo examinaran. Ninguno pudo proporcionar una traducción completa. El vendedor sugirió que podría ser imposible de descifrar por completo. «Nada es imposible», respondió el Dr. Voss con firmeza.
Solo un desafío. Desde el otro lado de la sala, el juez Morrison levantó su copa de vino. Por los misterios imposibles de Theodore, que permanezcan bellamente sin resolver para siempre. El grupo rió y alzó sus copas en respuesta. Theodore, atento, sonrió ensanchando su rostro mientras se preparaba para ofrecer lo que consideraba el entretenimiento de su noche. Ya sabe, dijo, con la voz adoptando el tono teatral que usaba para sus cuentos favoritos. Imposible me recuerda a algo divertido. Doctor Voss, usted dedicó su carrera a hacer posible lo imposible, ¿verdad? Descifrando lenguas antiguas, resolviendo enigmas arqueológicos que han desconcertado a los académicos durante siglos. Ha sido la obra de mi vida. Sí. Los ojos de Theodore brillaron con picardía. Entonces quizás aprecie un pequeño experimento que he estado considerando. Señaló a Evelyn, que arreglaba cuidadosamente flores frescas en un jarrón cercano. Evelyn, ¿nos acompaña un momento? Las manos de Evelyn se detuvieron sobre las hierbas blancas. Se giró lentamente, con expresión cuidadosamente neutral. Sí, señor. Nuestra doctora Voss es una maestra de las lenguas antiguas. Se ha dedicado a resolver lo irresoluble. La voz de Theodore tenía un matiz de cruel diversión. Se me ocurre que si alguien de su calibre encuentra este texto desafiante, sería bastante entretenido ver cómo le iría a alguien sin educación formal. La sala se quedó en silencio, percibiendo el cambio en el tono de Theodore. La expresión de la doctora Voss se tensó con desaprobación, pero Theodore continuó, ajeno a su incomodidad. Evelyn lleva 3 años con nosotros. Excelente en su trabajo, por supuesto, pero dudo que se haya encontrado con algo más complejo que una lista de la compra. Hizo un gesto grandilocuente hacia el papiro. ¿Qué te parece, Evelyn? ¿Te gustaría intentar traducir? Si puedes descifrar aunque sea una sola palabra, te lo doy. Hizo una pausa dramática. $100,000. La cifra flotaba en el aire como un desafío. Varios invitados se removieron incómodos, mientras que otros se inclinaron hacia adelante con interés visual. Evelyn permaneció completamente quieta, sus ojos oscuros yendo de Theodore al papiro y viceversa. Señor, no creo que sea necesario, dijo en voz baja. Ah, pero insisto. La voz de Theodore se hizo más fuerte, más animada. Piénsalo como televisión educativa, entretenimiento en vivo. Elder Voss puede juzgar la precisión de cualquier intento. Se volvió hacia sus invitados con entusiasmo conspirativo. ¿Qué te parece? ¿Lo hacemos interesante? Si Evelyn puede proporcionar cualquier traducción significativa, cualquiera se lleva el premio. Si no, bueno, habremos demostrado que la experiencia importa. La señora Pemberton rió nerviosamente. Theodore, de verdad, esto parece brillante. Él interrumpió. Yo también lo creo. Vamos, Evelyn, $100,000 por una traducción sencilla. Seguro que vale la pena intentarlo. Jonathan Hartwell se aclaró la garganta. Quizás deberíamos volver a cenar. Tonterías. Theodore hizo un gesto de desdén. Esto es lo más interesante que ha pasado en una de mis fiestas en años. Evelyn, el papiro está ahí. Solo dinos qué dice. ¿Qué tan difícil puede ser? La doctora Voss dio un paso al frente, con voz aguda y profesional indignada. Theodore, esto es inapropiado. La traducción requiere años de estudio, comprensión del contexto histórico, familiaridad con la evolución lingüística. Exactamente lo que quiero decir. Theodore sonrió radiante como si hubiera apoyado su argumento, lo que lo hace fascinante. Aquí tenemos a alguien sin ninguna de esas cualificaciones a quien le ofrecen una pequeña fortuna para intentar lo imposible. Es como pedirle a un niño que haga una cirugía. Divertida por su misma imposibilidad, la compostura de Evelyn se desvaneció por un instante, revelando un destello de dolor que rápidamente se transformó en algo más. Se acercó al papiro montado, escudriñando la antigua escritura con la mirada mientras la sala contenía la respiración. Señor, dijo con voz firme a pesar del temblor en sus manos, ¿está seguro de su oferta? $100,000 por una traducción. Totalmente seguro, aunque debo mencionar que el Dorvoisier verificará cualquier afirmación. No podemos permitir que tonterías inventadas pasen por erudición. La sonrisa de Teodoro era afilada como una espada.
Pero por favor tómate tu tiempo y estúdialo cuidadosamente. Estoy seguro de que nuestros invitados disfrutarán viendo el proceso. La crueldad en su tono era inconfundible. Ahora bien, esto no era educación ni entretenimiento. Fue una humillación diseñada para reforzar el orden social que lo mantenía a él en lo alto y a los demás en su lugar. Evelyn entendió esto perfectamente, así como entendió el peso de cada ojo en la sala observándola, esperando su inevitable fracaso. Se acercó al papiro lentamente, con el corazón martilleándole las costillas. Las antiguas letras griegas parecían brillar a la luz de las velas. Sus formas familiares evocaban recuerdos que ella había enterrado profundamente. Detrás de ella podía sentir la satisfacción de Theodore irradiando como el calor de una llama. «Tómate todo el tiempo que necesites», dijo con magnanimidad, «aunque debo advertirte que 3 expertos diferentes lo han intentado y han fracasado. Pero quizás veas algo que ellos pasaron por alto». Los dedos de Evelyn recorrieron el aire a escasos centímetros del cristal protegido, siguiendo el ritmo de la escritura. Las palabras le susurraron a través de 2 milenios, su significado tan claro como si hubieran sido escritas ayer. Cerró los ojos brevemente, tomando una decisión que lo cambiaría todo. Cuando los abrió de nuevo, su voz era clara y firme. «Es una carta de amor», dijo, escrita por una mujer llamada Caira a su esposo, Alexios, quien sirve con las legiones romanas en la Galia. Escribe: «Mi querido corazón, los olivos que plantaste antes de tu partida han comenzado a florecer, y veo tu rostro en cada hoja plateada. La distancia entre nosotros se hace más grande con cada luna que pasa, pero llevo tus palabras como tesoros en mi corazón». La habitación quedó en silencio sepulcral. La lupa del Dorboz cayó al suelo. «Continúa», dijo Evelyn, con la voz cada vez más fuerte. «Nuestra hija pronuncia tu nombre cada mañana, aunque apenas recuerda tu voz. Le cuento historias de tu coraje, de tu gentileza, de la manera en que le cantabas cuando las tormentas asustaban su sueño. Vuelve a casa con nosotros, amado mío. Vuelve a casa antes de que el invierno le robe otro año a nuestro abrazo». La cara de Teodoro se puso blanca. «Eso es, te lo estás inventando. Tienes que serlo». Evelyn se giró para mirarlo, y por primera vez en 3 años, lo miró directamente a los ojos. «¿Debo continuar?» «Hay más. Menciona la edad de su hija, 7 años, y describe las colinas específicas visibles desde su villa. Ella hace referencia al Festival de Conducta que tuvo lugar el mes anterior a su partida y le pide que envíe un mensaje a través de Marco Flavio, un comerciante que comerciaba regularmente entre la Galia y Alejandría. La doctora Voss recupera su lupa con manos temblorosas y estudia el texto con renovada intensidad. Los nombres, sí, Cairo Alexios, Marcus Flavius, están todos aquí. La fiesta del siervo, Dios mío. ¿Cómo leíste la última línea?». Evelyn dijo en voz baja, sin apartar la mirada del rostro sorprendido de Theodore. «La doctora». Voss entrecerró los ojos a través de su lupa y su voz era apenas un susurro mientras leía hasta que las estrellas olvidaron su lugar en el cielo. «Yo sigo siendo tu devota Keira». Ella levantó la vista y su compostura académica quedó completamente destrozada. Esto es perfecto. No solo las palabras, sino el significado, el contexto cultural, la autenticidad emocional». La boca de Theodore se abrió y se cerró silenciosamente alrededor de la habitación. Sus invitados se quedaron mirando en un silencio atónito, mientras el orden social que habían dado por sentado de repente se inclinaba sobre su eje. «Su fortuna le espera, señor Lancaster», dijo Evelyn, y su voz rompió el silencio como el cristal. «Pero quizá deberías haber preguntado si lo quería». El silencio se prolongó como un alambre tenso hasta que la risa nerviosa de Theodore lo rompió. El sonido quebradizo y desesperado en el vasto comedor. Su rostro había recuperado algo de color, aunque sus manos temblaban ligeramente cuando tomó su copa de vino. «Bueno», dijo, forzando a volver a sonreír como siempre. «Eso fue ciertamente creativo». «Muy entretenido, Evelyn. Tienes mucha imaginación». La doctora Voss levantó bruscamente la vista del papiro, con la lupa aún presionada contra el antiguo texto.
Todor, esto es pura imaginación. Cada detalle que proporcionó es preciso. Las referencias históricas, los marcadores geográficos, incluso los patrones lingüísticos son perfectos. Vamos, Helena. La voz de Theodore transmitía una jovialidad forzada que no engañó a nadie. No puedes creer en serio que mi ama de llaves haya traducido un texto que dejó perplejos a sus colegas. Claramente lo aprendió de memoria. Quizás escuchó nuestra conversación anterior e inventó algo plausible. Evelyn se apartó de la vitrina, con las manos entrelazadas a la espalda, en la postura peculiar que Theodore esperaba de su personal, pero sus ojos mostraban un nuevo ardor que no había estado allí hacía una hora. ¿Sugieres que inventé detalles históricos específicos sobre las misiones militares romanas del siglo II en la Galia? Preguntó en voz baja. Incluyendo los nombres de los comerciantes que comerciaban entre Alejandría y Lutecia durante el reinado de Marco Aurelio. Sugiero, dijo Theodore con la voz endurecida, que ha habido algún tipo de error. Quizás hayas leído sobre este texto en línea, encontrado. No existe una traducción, interrumpió la doctora Voss. Su integridad profesional prevalecía sobre su cortesía. He investigado esta pieza a fondo desde que la adquirió. El dialecto es extremadamente raro, una fusión del griego clásico con influencias coptas que requiere un profundo conocimiento de ambas tradiciones lingüísticas. La sonrisa de Theodore se volvía cada vez más tensa. Helena, seguro que no estarás insinuando que mi empleada doméstica posee títulos avanzados en lenguas clásicas. La condescendencia en su tono hizo que varios invitados se inquietaran. La señora Pitton se examinó las uñas cuidadas con repentina fascinación, mientras que el juez Morrison se ocupó de asuntos urgentes con su reloj de bolsillo. Lo que estoy insinuando, dijo la doctora Voss con cuidado, es que una traducción precisa requiere conocimiento, independientemente de dónde se haya adquirido. Conocimiento que lleva años desarrollar, Theodore Shotback. Décadas de estudio, no algo que se adquiere con. Hizo un gesto vago hacia Evelyn, que veía programas educativos o leía artículos de Wikipedia. Jonathan Hartwell se aclaró la garganta con torpeza. Quizás deberíamos simplemente cumplir la apuesta. Sí que te ofreciste. Ofrecí pago por una traducción genuina, no por trucos de salón. La máscara de cortesía de Theodore se estaba desvaneciendo rápidamente. Cualquier actriz competente podría memorizar una historia que sonara plausible. La verdadera pregunta es dónde obtuvo la información para construir un engaño tan elaborado. Evelyn permaneció en silencio, observando el desesperado intento de Theodore por racionalizar lo que había presenciado. Ya había visto esto antes en círculos académicos durante sus años de posgrado. Mentes brillantes incapaces de aceptar evidencia que contradijera sus suposiciones fundamentales sobre el mundo. ¿Quiere pruebas? La doctora Voss sacó su teléfono y revisó rápidamente sus contactos. El profesor Martínez, del Instituto Oriental, se especializa en influencias coptas en textos enísticos. Déjeme llamarlo ahora mismo. Eso no será necesario, dijo Theodore rápidamente, con pánico reflejado en su rostro. Simplemente creo que debemos ser cautelosos al sacar conclusiones precipitadas. La única conclusión precipitada aquí, respondió la doctora Voss con frialdad, es su suposición de que la educación y la inteligencia se correlacionan con la posición social. La temperatura en la habitación pareció bajar 10 de Weinstein. La otra. Los invitados encontraron de repente motivos fascinantes para observar sus zapatos, las obras de arte, cualquier cosa menos la creciente tensión entre su anfitrión y su invitado académico, cada vez más agitado. Helena, creo que exageras, dijo Theodore, intentando recuperar el control de la situación. Esta es mi casa, mi fiesta y mi empleado. Conozco a Evelyn bastante bien después de 3 años y puedo asegurarles que, si bien es excelente en sus funciones, no posee credenciales académicas avanzadas. ¿Alguna vez le has preguntado sobre su formación académica? El doctor Voss lo desafió. Theodore parpadeó. La pregunta lo tomó por sorpresa. ¿Por qué lo necesitaría? Su currículum era perfectamente adecuado para su puesto. Su currículum, repitió lentamente el doctor,
Her voz, la que la capacitó para limpiar tu casa y servir tus comidas. Nunca pensaste en preguntar sobre algo más allá de sus capacidades domésticas. Doctor Voss, intervino Evelyn suavemente, es perfectamente comprensible que el señor Lancaster se centre en las cualificaciones relevantes para el trabajo. Mi capacidad para administrar su hogar es lo que importa en nuestra relación profesional. Pero sus palabras diplomáticas tenían un trasfondo que hizo que Theodore se sintiera aún más incómodo. Había algo en su tono, un control cuidadoso que sugería vastas profundidades debajo de la superficie que él nunca se molestó en explorar. Exactamente. Theodore aprovechó con gratitud su aparente apoyo. Evelyn entiende perfectamente su papel aquí. Toda esta situación es simplemente un desafortunado malentendido. ¿Malentendido de qué?, preguntó el senador Phillips, hablando por primera vez desde que comenzó la traducción. Sus instintos políticos estaban analizando claramente la dinámica del poder y la vergüenza que se desarrollaba ante él, de lo que constituye un logro académico genuino frente a... Theodore hizo una pausa, buscando palabras que no sonaran demasiado explícitamente despectivas. Interpretación amateur entusiasta. Los ojos del doctor Voss brillan de ira. Teodoro aficionado. Ella acaba de proporcionar una traducción perfecta de uno de los textos más desafiantes que he encontrado en 20 años de arqueología profesional. Su comprensión del contexto histórico es lo suficientemente sofisticada como para identificar rutas comerciales y puestos militares específicos. Esto no es un trabajo de aficionados. Entonces explícame cómo mi ama de llaves adquirió tales conocimientos, exigió Theodore, elevando ligeramente la voz. Porque puedo garantizar que Yoshi no asistió a Harvard o Yale. Su verificación de antecedentes fue bastante exhaustiva. Quizás la señora Peyton se aventuró tímidamente. Ella estudió estas cosas en su tiempo libre. A algunas personas les gusta aprender como pasatiempo. Teodoro se rió, pero el sonido no tenía humor. Traducir constantes del griego antiguo no es como hacer crucigramas. Requiere formación formal, educación estructurada, acceso a recursos especializados. No lo puedes sacar simplemente de los libros de la biblioteca. De hecho, el Dorvas dijo en voz baja. Algunos de los lingüistas más brillantes que he conocido fueron autodidactas. La pasión por el conocimiento a menudo supera a las credenciales formales. Pasión, repitió Teodoro burlonamente. Qué romántico. Pero la pasión no explica la precisión técnica de lo que acabamos de escuchar. Hay algo más aquí, y pretendo descubrir qué es. Evelyn había permanecido completamente quieta durante todo el intercambio, con el rostro sereno a pesar de la tormenta de acusaciones y defensas, girando a su alrededor. Cuando finalmente habló, su voz cortó la discusión como una espada. Señor Lancaster, ¿preferiría que regrese a la cocina? Creo que el servicio de postre requiere atención. La sugerencia quedó en el aire, ofreciéndole a Theodore una vía de escape de la situación cada vez más incómoda. Podía despedirla, regresar a la seguridad y previsibilidad de su mundo cuidadosamente ordenado, y pretender que la última hora nunca había sucedido. Sí, dijo rápidamente, con alivio evidente en su voz. Sí, por favor, encárgate del postre, y quizás podríamos tomar un poco de café también. Por supuesto, señor. Evelyn se dirigió a la cocina con su gracia habitual, pero algo había cambiado fundamentalmente. La barrera invisible que siempre la había separado del mundo de Theodore se había agrietado y la luz comenzaba a filtrarse a través de ella. Mientras desaparecía en la cocina, la doctora Voss se volvió hacia Theodore con furia apenas contenida. Estás cometiendo un grave error. El único error, respondió Theodore con firmeza, sería permitir que una velada entretenida se convirtiera en una polémica académica por el teatro amateur de una empleada doméstica. Pero mientras pronunciaba esas palabras, la mirada de Theodore volvió al papiro montado, y por primera vez desde que lo adquirió, se preguntó qué otros secretos podría contener su hermoso y misterioso artefacto. Más inquietante aún, se descubrió preguntándose qué otros secretos se movían silenciosamente por su casa cada día, invisibles a su mirada privilegiada.
En la cocina, Evelyn preparaba el café con precisión mecánica, con las manos firmes a pesar de la agitación en su corazón. Había tomado su decisión, había salido brevemente a la luz, y ahora tenía que decidir si retroceder a las sombras o arriesgarlo todo permaneciendo en la claridad un poco más. Las antiguas palabras de Kyra resonaron en su mente hasta que las estrellas olvidaron su lugar en el cielo. Algunos amores, algunas verdades, merecían cualquier riesgo. Los primeros copos de nieve habían comenzado a caer durante el desierto, pero a las 10 Willis, el apacible paraíso invernal se había transformado en algo mucho más serio. El viento aullaba contra las ventanas de la mansión con creciente furia, y lo que había comenzado como pintorescas ráfagas ahora caía en densas y cegadoras cortinas que hacían. Las farolas de la calle apenas se veían desde la sala de Theodore. «Cielos», murmuró la señora Pimpton, pegando la cara a la ventana. «Ni siquiera veo mi coche en la entrada». El juez Morrison miró su teléfono con creciente preocupación. El servicio meteorológico anuncia una alerta de ventisca. Se recomienda a todos que permanezcan fuera de las carreteras hasta la mañana. Theodore sintió que la velada cuidadosamente orquestada se le escapaba cada vez más de control. El incidente de la traducción ya lo había dejado inquieto. Y ahora la madre naturaleza estaba conspirando para atraparlo con testigos de su malestar. «Seguramente no es tan grave», dijo, aunque el violento ruido de las ventanas sugería lo contrario. «Los inviernos de Chicago siempre son dramáticos, pero pasan rápidamente». La doctora Verbas abrió un radar meteorológico en su tableta. Su expresión era grave. «Este sistema de tormentas es enorme. Toda el área metropolitana se encuentra bajo avisos de emergencia. El efecto lago está creando condiciones de visibilidad blanca». El senador Phillips, siempre práctico, ya estaba hablando por teléfono con su equipo de seguridad. «Mi conductor dice que la visibilidad es inferior a 10 pies. Recomienda que esperemos hasta que las máquinas quitanieves puedan despejar las carreteras principales». «Bueno», dijo Theodore con forzada alegría, «supongo que tendremos una velada más larga. Las habitaciones de huéspedes siempre están preparadas y hay abundante comida y vino para mantenernos cómodos». Pero la comodidad fue lo último que sintió mientras observaba a sus huéspedes instalarse para una inesperada estadía de una noche. La escena de la traducción ya había perturbado su equilibrio social, y ahora estaba atrapado con el doctor Voss, cuyas miradas de desaprobación lo hacían cada vez más a la defensiva. En la cocina, Evelyn trabajaba silenciosamente para preparar alojamiento adicional. Ella había previsto la severidad de la tormenta horas antes de que el servicio meteorológico emitiera las advertencias, ya que había aprendido a leer los estados de ánimo de los lagos durante sus años en Chicago. En las habitaciones de huéspedes aparecieron sábanas adicionales. Se repusieron los suministros de café, y ella comprobó discretamente que el generador de respaldo de la mansión funcionaba correctamente. «Evelyn», llamó Theodore desde el salón. Su voz tenía un tono de irritación. «Necesitaremos el desayuno para las 8 mañana por la mañana. ¿Podrás lograrlo con tan poco tiempo de anticipación?» «Por supuesto, señor. Prepararé un desayuno buffet completo». Hizo una pausa para doblar toallas limpias. «¿Su invitado necesitará algo específico para la noche? Almohadas adicionales, material de lectura. Simplemente ocúpese de todo lo que necesite ser manipulado. Eres bueno en eso». El tono despectivo se arrugó más de lo habitual después de los acontecimientos de la noche, pero Evelyn mantuvo su compostura profesional. Había sobrevivido a algo peor que el orgullo herido de Theodore Lancaster, y ciertamente podría sobrevivir a una noche de proximidad forzada. Mientras los invitados se dispersaban hacia sus habitaciones asignadas, Elder Voss se quedó en el salón, estudiando la exhibición de papiros con renovada intensidad. Theodore se sintió atraído de mala gana hacia el artefacto que había causado tal perturbación en su mundo ordenado. Todavía convencido de que se trata de algún tipo de engaño elaborado, el doctor Voss preguntó sin levantar la vista de la lupa. «Estoy convencido», respondió Theodore con cuidado, «de que en esta situación hay más de lo que parece». «Siempre lo hay», dijo el doctor Voss enderezándose y mirándolo fijamente con una penetrante mirada azul.
La pregunta es si estás interesado en descubrir la verdad o simplemente proteger tus suposiciones. Theodore se irritó ante la insinuación. Soy un hombre de negocios, Helena. Ideal en hechos, no en nociones románticas sobre el genio oculto entre la clase trabajadora. Y sin embargo, los hechos que presenciamos esta noche sugieren que nuestra visión del mundo podría necesitar un ajuste. Antes de que Theodore pudiera responder, las luces parpadearon siniestramente. El aullido del viento se intensificó y en algún lugar de la casa, una persiana comenzó a golpear rítmicamente contra la pared exterior. Debería revisar el generador. La voz de Evelyn llegó desde la puerta donde había aparecido con su habitual eficiencia silenciosa. La red eléctrica a veces tiene dificultades durante las tormentas con efecto lago. Sí, hazlo, dijo Theodore rápidamente, agradecido por la interrupción. Y asegúrate de que la calefacción de emergencia funcione. En estas viejas mansiones hace bastante frío. Mientras Evelyn desaparecía hacia el sótano, la doctora Voss continuó examinando el papiro. Theodore, ¿puedo preguntarte algo personal? Eso depende de lo personal que sea. Cuando contrató a Evelyn, ¿qué le decía su currículum sobre sus antecedentes? Theodore se movió incómodo. Lo básico, empleos anteriores, referencias, ese tipo de cosas. Había trabajado para varias familias prominentes. Siempre recibía excelentes recomendaciones, pero nada sobre su formación, su historia personal antes del trabajo doméstico. ¿Por qué eso importaría? Necesitaba a alguien que manejara mi casa, no que escribiera mi biografía. La doctora Voss bajó su lupa y estudió a Theodore con la misma intensidad que había aplicado al texto antiguo. Compartiste casa con esta mujer durante 3 años. Has confiado en ella tu vida diaria, tu privacidad, tu espacio personal, y nunca te has preguntado quién era realmente. La pregunta quedó suspendida entre ellos como una acusación. Theodore se dio cuenta con incómoda claridad de que no sabía prácticamente nada sobre Evelyn Carter más allá de sus capacidades profesionales. No podía decir dónde había crecido, si tenía familia, cuáles podían ser sus sueños o sus decepciones. Ella había sido un escenario en su vida, funcional y agradable, pero esencialmente invisible. Ella es muy reservada, dijo a la defensiva, profesional, respeté sus límites, donde nunca te molestaste en mirar más allá de tu propia conveniencia. Las luces parpadearon nuevamente, más severamente esta vez, y la casa quedó sumida en la oscuridad durante varios segundos antes de que se activara el generador de emergencia. La iluminación de emergencia arrojó todo en sombras duras y desconocidas. Bueno, dijo secamente el doctor Voss, parece que la tormenta ha decidido hacer esta noche aún más interesante. Evelyn reapareció en la puerta del salón con una linterna a pilas que proyectaba una luz cálida sobre sus rasgos. Las líneas eléctricas principales están caídas, pero el generador está funcionando correctamente. Deberíamos tener calefacción e iluminación básica durante toda la noche. Excelente, dijo Theodore, aunque la excelencia era lo último que sentía sobre su situación actual. ¿Algo más que necesitemos saber? Las líneas telefónicas también están caídas y las torres de telefonía celular están experimentando cortes intermitentes. Estamos esencialmente aislados hasta que pase la tormenta. Aislado. Las palabras parecieron resonar en el repentino silencio que siguió al zumbido constante del generador. Theodore miró alrededor de su salón, viéndolo diferente bajo la iluminación de emergencia. El espacio familiar se sentía más pequeño, más íntimo, despojado de su grandeza habitual. ¿Cuánto suelen durar estas tormentas? El senador Phillips preguntó, saliendo de la habitación de invitados que le habían asignado en pijama de seda y con expresión preocupada. El efecto lago puede ser impredecible, respondió Evelyn. A veces pasan en pocas horas, a veces se quedan allí durante días. Este se siente sustancial. Días. El mundo cuidadosamente controlado de Theodore potencialmente enfrentaba días de disrupción, atrapado con invitados que habían presenciado su humillación y un ama de llaves que había destrozado sus suposiciones fundamentales sobre la inteligencia y la clase. Bueno, dijo con gran energía, supongo que aprovecharemos al máximo.
Quizás podamos tratar esto como una aventura. Pero la aventura era precisamente lo que Theodore había pasado toda su vida evitando. Prefería la previsibilidad, el control, la cómoda certeza que daba el rodearse de personas que conocían su lugar y lo ocupaban. Mientras sus invitados se instalaban gradualmente en sus alojamientos temporales, Theodore se encontró solo en el salón con la exhibición de papiros. Bajo la iluminación de emergencia, el texto antiguo parecía brillar con un significado misterioso. Pensó en las palabras de Kyra, en su amor que atravesaba los siglos para tocar un corazón moderno, y se preguntó qué otras voces del pasado podrían estar esperando a alguien lo suficientemente hábil para escucharlas. Arriba, podía oír conversaciones apagadas mientras sus invitados se adaptaban a su inesperada pijamada. El doctor Voss probablemente todavía estaba analizando los acontecimientos de la noche, sacando conclusiones académicas que lo harían sentir aún más incómodo. El senador Phillips probablemente estaba calculando las implicaciones políticas de quedar atrapado en una situación que implicaba incomodidad social y controversia académica. En la cocina, sonidos suaves indicaban que Evelyn se preparaba para la estadía prolongada, asegurando la comodidad de sus invitados con la misma tranquila competencia que aplicaba a todo. Pero esta noche, su eficiencia se sintió diferente. Esta noche, era profundamente consciente de que detrás de su máscara profesional se escondían profundidades que nunca se había molestado en explorar. La tormenta rugía afuera, atrapándolos a todos en este momento de realidad suspendida, donde las reglas sociales normales se habían alterado y cualquier cosa podría suceder. Theodore se paró frente al papiro, leyendo las eternas palabras de amor y anhelo de Kyra, y se dio cuenta de que sus propias y cómodas certezas habían sido sacudidas tan profundamente como las ventanas de la mansión. Por la mañana la tormenta pasaría y la vida normal se reanudaría. Pero algunos cambios, una vez iniciados, nunca podrán deshacerse por completo. Y en la iluminación de emergencia de su mundo perturbado, Theodore comenzaba a comprender que los descubrimientos más importantes a menudo provenían de las fuentes más inesperadas. A las 2 de la mañana la tormenta había adquirido un ritmo hipnótico constante y la mansión parecía suspendida en el tiempo, aislada del mundo exterior por paredes de nieve arremolinada. A Teodoro le resultó imposible dormir. Su mente estaba llena de preguntas que nunca antes lo habían preocupado. Deambulaba por los pasillos con su bata de seda color burdeos, mientras la iluminación de emergencia proyectaba sombras desconocidas sobre paredes que conocía desde hacía 15 años. Al pasar por la cocina, notó un suave resplandor que emanaba de adentro. Curioso, miró alrededor del marco de la puerta y descubrió a Evelyn sentada en la pequeña mesa del personal, con una lámpara de lectura a batería iluminando un libro abierto. Llevaba un suéter gris sencillo y unos vaqueros oscuros. Su cabello se liberó de su habitual peinado profesional para caer en suaves ondas alrededor de sus hombros. Sin su uniforme, parecía más joven, más accesible, y Theodore se dio cuenta de que era la primera vez que la veía como algo más que su empleada. Estaba tan absorta en su lectura que no notó su presencia. Theodore se acercó, intentando descifrar el título del libro, y sintió que se quedaba sin aliento. Las páginas estaban cubiertas de un denso texto griego, y en los márgenes Evelyn había hecho anotaciones cuidadosas en lo que parecían ser varios idiomas. Sófocles, dijo en voz baja, sin poder ocultar la sorpresa en su voz. Evelyn se sobresaltó y miró hacia arriba con los ojos muy abiertos. Por un momento, pareció una niña sorprendida en algún acto prohibido, pero luego recuperó la compostura, aunque no cerró el libro inmediatamente. Señor Lancaster, no esperaba que nadie estuviera despierto. No pude dormir. La tormenta. Hizo un gesto vago hacia las ventanas y luego asintió hacia su libro. ¿Es ese el griego original? Sí. Pasó un dedo por el margen donde había escrito notas cuidadosas. Encuentro a Sófocles particularmente hermoso en el idioma original. Las traducciones nunca logran capturar la música de sus palabras. Theodore la miró fijamente mientras su mente luchaba por reconciliar esa imagen con la mujer que había estado manejando silenciosamente su vida doméstica durante 3 años. Lees griego antiguo por placer, entre otros idiomas.
La voz de Evelyn ahora tenía un tono de desafío, como si hubiera decidido abandonar la cuidadosa neutralidad que había definido su relación. Encuentro la literatura clásica relajante, especialmente durante las tormentas. ¿Puedo? Hizo un gesto y arrancó la silla vacía que estaba frente a ella. Ella asintió, aunque mantuvo una postura cautelosa. Theodore se sentó y estudió las páginas del libro con renovado respeto. El texto estaba profusamente anotado con referencias cruzadas y notas comparativas que hablaban de un profundo compromiso académico. ¿Dónde aprendiste a leer griego?, él preguntó. Evelyn permaneció en silencio durante tanto tiempo que Theodore pensó que no respondería. Cuando finalmente habló, su voz llevaba el peso de recuerdos cuidadosamente guardados. Universidad de Chicago. Completé mi doctorado en estudios clásicos hace 12 años. Las palabras golpearon a Theodore como un golpe físico. Doctorado, tienes un doctorado. Suma comedia. Cerró el libro con cuidado y sus dedos recorrieron su gastada cubierta. Mi tesis se centró en la evolución lingüística en el Egipto helenístico, específicamente la influencia de los dialectos coptos en los corresponsales griegos entre la clase comerciante educada. Theodore sintió que la habitación daba vueltas ligeramente, pero su currículum, la verificación de antecedentes, enumeraba mi experiencia doméstica, lo cual era preciso. Trabajé como ama de llaves para el profesor Whitman en Northwestern mientras completaba mis estudios de posgrado. Después de graduarme, continué trabajando en el hogar por elección, no por necesidad. Elección. La palabra salió más aguda de lo que Theodore pretendía. ¿Por qué alguien con un doctorado elegiría limpiar casas? La sonrisa de Evelyn era triste y sabia, porque el mundo académico no es tan meritocrático como la gente cree. Mi investigación fue innovadora. Mi recomendación fue estelar, pero de alguna manera las oportunidades siempre recaían en candidatos que se parecían más a lo que los comités universitarios esperaban que parecieran los académicos. La implicación quedó flotando entre ellos, incómodo e innegable. Theodore pensó en sus propias suposiciones automáticas, en su desestimación casual de su inteligencia basándose en su apariencia y posición. Después de 2 años de puestos adjuntos y cartas de rechazo, me di cuenta de que podía luchar contra un sistema diseñado para excluirme o encontrar la paz en un trabajo que valorara la competencia por sobre las credenciales. Abrió el libro de nuevo y sus dedos encontraron un pasaje familiar. Elegí la paz, pero estás desperdiciando tus talentos, tus conocimientos. ¿Soy yo? Evelyn miró hacia arriba. Sus ojos oscuros reflejaban la luz de la lámpara. Leo la literatura que me gusta. Estudio los idiomas que me fascinan. Y vivo sin la política y los prejuicios que hacían la vida académica insoportable. ¿Cómo es eso de desperdicio? A Theodore le costó procesar esta revelación. Durante todo este tiempo has estado traduciendo mi correspondencia, gestionando mi agenda y podrías haber estado enseñando en la universidad. Podría haber estado intentando dar clases en una universidad, corrigió. Hay una diferencia significativa entre la posibilidad y la realidad. Pensó en la cena, en su cruel desafío, en la humillación que pretendía infligirme. Esta noche, cuando le propuse ese reto de traducción, debió de querer destruirme por un momento. Sí, su honestidad fue sorprendente. Pero la ira es agotadora, señor Lancaster. Aprendí hace mucho tiempo que demostrar mi valía a quienes no quieren verla es una partida perdida. Entonces, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué tradujo el papiro? Evelyn guardó silencio durante varios instantes, considerando su respuesta. Porque Kyra merece que sus palabras sean escuchadas. El amor fuerte no debería permanecer encerrado simplemente porque quienes podrían liberarlo carezcan de la habilidad o la voluntad para intentarlo. Sus palabras contenían capas de significado que incomodaron profundamente a Theodore. Se dio cuenta de que no solo se refería a antiguos corresponsales, sino a todas las voces que no se le escucharon, toda la inteligencia que se desestimó, todo el talento que se desperdició porque llegó envuelto en algo inesperado. Paquetes. Tus profesores de la Universidad de Chicago, dijo lentamente, debieron estar devastados por perder a alguien de tu calibre.
La mayoría nunca notaron mi partida. La voz de Evelyn no denotaba amargura, solo una aceptación cansada. Las instituciones académicas son notablemente hábiles para pasar por alto la brillantez cuando no se ajusta a sus expectativas. Theodore pensó en su propia colección, en su orgullo por poseer artefactos cuyo significado no podía comprender. Todos estos años he estado rodeado de su experiencia y nunca me di cuenta. Nunca preguntó. Se levantó, cerró el libro y se preparó para irse. La gente ve lo que espera ver, señor Lancaster. Usted esperaba una empleada doméstica eficiente, así que eso es lo que notó. Espere. La palabra salió con más urgencia de la que Theodore pretendía. Por favor, estoy tratando de entender. Evelyn hizo una pausa, estudiando su rostro a la luz de la lámpara. ¿Entender qué? ¿Cómo pude haber sido tan ciega? ¿Cómo alguien de su inteligencia y educación pudo haber sido invisible para mí durante 3 años? De la misma manera que usted es invisible para su portero, su tintorero o la persona que empaqueta sus compras, los trabajadores del servicio existen en un mundo paralelo que los privilegiados rara vez reconocen. Sus palabras, picado porque eran ciertas. Theodore se dio cuenta de que en su mundo de riqueza y conexiones, categorías enteras de personas simplemente no se registraban como plenamente humanas. Eran funciones, roles, componentes necesarios, pero en última instancia olvidables de su cómoda vida. El papiro, dijo de repente. Lo reconoces de inmediato, ¿verdad? Incluso antes de que el Dorvoz lo examinara. Lo vi el día que lo colgaste. Escritura enística del siglo III, con influencias coptas, probablemente del distrito comercial de Alejandría. El tema era obviamente correspondencia personal basada en las formas de las letras y los patrones de fraseo. Y no dijiste nada, no preguntaste. La sonrisa de Evelyn fue amable pero mordaz. Además, estabas tan contento de poseer algo misterioso. No vi razón para arruinar tu disfrute con análisis académicos mundanos. Theodore sintió una oleada de vergüenza al recordar su orgullosa exhibición del imposible desafío de la traducción. Esta noche hice el ridículo. Te hiciste el ridículo como alguien que cree que la inteligencia se correlaciona con la posición social. Desafortunadamente, esa es una forma muy común de estupidez. La intensidad de la tormenta comenzaba a disminuir, y en el relativo silencio, Theodore podía oír cómo la vieja casa se acomodaba a su alrededor. Aún faltaban horas para el amanecer, pero algo fundamental había cambiado entre ellos. Evelyn, dijo con cuidado, ¿estarías dispuesta a contarme más sobre tu investigación, sobre el trabajo que hacías antes de que me convirtiera en tu ama de llaves? Ella consideró la petición. ¿Por qué? Porque empiezo a darme cuenta de que las cosas más valiosas de mi vida podrían ser aquellas que he sido demasiado arrogante para notar. Por primera vez desde que la conocía, Evelyn Carter le sonrió con genuina calidez. Y Theodore comprendió que se le ofrecía algo mucho más preciado que cualquier objeto de su colección: la oportunidad de ver el mundo con ojos verdaderamente educados. La luz de emergencia proyectaba un cálido resplandor sobre la cocina mientras Evelyn se movía para preparar café recién hecho. Sus movimientos eran gráciles y pausados a pesar de la hora. Theodore permaneció sentado a la pequeña mesa, observándola con nuevos ojos mientras trabajaba. La sencilla tarea doméstica adquirió un significado diferente ahora que comprendía la mente brillante que la respaldaba. «Háblame de tu tesis», dijo mientras medía los pozos de café. «La evolución lingüística en el Egipto henístico suena fascinante». Evelyn miró por encima del hombro, con la sorpresa reflejada en su rostro. «¿De verdad quieres saberlo? De verdad quiero saberlo». Echó agua en la cafetera, pensando por dónde empezar. El lenguaje es como un río que cambia de curso constantemente según el paisaje que encuentra. En Alejandría, el griego era la lengua del comercio y la educación, pero no podía mantenerse puro rodeado de hablantes coptos que aportaban sus propias estructuras gramaticales y vocabulario. Theodore se inclinó hacia adelante, genuinamente intrigado. Así que el papiro de arriba es un ejemplo perfecto de lo que estudié. Cairo era claramente culta, escribía en griego formal, pero usa ciertas construcciones sintácticas
que solo tienen sentido si se comprende cómo las estructuras oracionales coptas influyeron en el habla cotidiana. La voz de Evelyn se animó al acercarse al tema. Escribe: mi corazón lleva tus palabras como tesoros en lugar del más clásico. Tus palabras son un tesoro en mi corazón. Esa construcción es pura influencia copta. Notable. Theodore observó su rostro mientras ella hablaba, notando cómo todo su comportamiento se transformaba al hablar de su pasión. ¿Cuánto tiempo te llevó a investigar? 7 años, 3 para la maestría, 4 para el doctorado. Sirvió 2 tazas de café y su rico aroma llenó la cocina. Pasé 18 meses en Egipto, trabajando con fragmentos de papiro en el Museo de El Cairo. Algunos días pasaba 12 horas inclinado sobre manuscritos que no habían sido tocados por manos humanas durante 2000 años. Ella colocó una taza delante de él y se acomodó en su silla, sosteniendo su propia taza entre sus palmas. Hay algo mágico en leer palabras escritas por personas que han sido polvo durante milenios. Sus esperanzas, miedos, cartas de amor, listas de compras, vuelven a ser reales cuando alguien se toma el tiempo de comprender su idioma. Theodore bebió un sorbo de café y estudió la expresión animada de Evelyn. Debe haberte encantado. Hice más de todo lo que había experimentado antes. Su sonrisa se desvaneció levemente, lo que hizo que abandonarla fuera aún más difícil. ¿Qué pasó realmente? Quiero decir, más allá de los desafíos generales que mencionaste, Evelyn se quedó en silencio por un largo momento, sus dedos trazando patrones sobre la superficie de la mesa. Mi asesor, el profesor Harrison, era brillante pero anticuado. Él creía que los estudios clásicos debían seguir siendo clásicos, si entiendes lo que quiero decir. Cuando defendí mi tesis, elogió mi beca, pero sugirió que tal vez sería más feliz estudiando estudios africanos o lenguas modernas. Theodore winced por tu raza. Él nunca lo dijo directamente. El prejuicio académico suele ser más sutil. Pero cuando todas las becas fueron para candidatos menos calificados, cuando las presentaciones en conferencias fueron canceladas misteriosamente, cuando las entrevistas de trabajo terminaron con comentarios sobre la adaptación cultural, el mensaje quedó claro. Eso es inconcebible. Es la realidad. La voz de Evelyn no contenía autocompasión, solo aceptación. El campo que amaba no me amaba, así que hice las paces con amarlo desde la distancia. Teodoro sintió una profunda vergüenza instalándose en su pecho, y luego terminaste trabajando para gente como yo. Personas que valoran mi competencia y no hacen preguntas incómodas sobre mis credenciales. Ella tomó un sorbo de café. Sociedad presente excluida. Por supuesto, a pesar de todo, Theodore se encontró riendo. Supongo que me metí en eso. Prácticamente corriste hacia él. Sin embargo, su sonrisa alivió el dolor de sus palabras. Para ser justos, la mayoría de los empleadores no esperan que sus empleadas domésticas discutan sobre lingüística mediterránea antigua mientras toman un café a medianoche. La mayoría de los empleadores son idiotas. La palabra sorprendió a Theodore, incluso mientras la pronunciaba. Todo este tiempo podría haber estado aprendiendo de alguien con genuina experiencia, y en lugar de eso he estado mostrando artefactos que ni siquiera puedo leer. De todos modos, tu colección es impresionante. Tienes un gusto excelente en cuanto a adquisiciones, pero no entiendes lo que estoy adquiriendo, los misterios que no puedo resolver, los textos que no puedo leer, los artefactos cuyo significado solo puedo adivinar. Hizo una pausa y se dio cuenta de repente. ¿Cuántas piezas de mi colección podrías traducir? Evelyn, considera la pregunta. Las monedas romanas son sencillas. Sus manuscritos medievales son en su mayoría en latín quirúrgico, aunque hay uno que parece ser el relato de un comerciante de Constantinopla. La cerámica egipcia tiene inscripciones jeroglíficas que escapan a mi conocimiento. Pero los fragmentos griegos de óstrica son fascinantes. Fragmentos de cerámica de Óstrica utilizados como material de escritura, más baratos que el papiro. El suyo contiene lo que parecen ser registros de impuestos de Oxy-Incus, probablemente del siglo VI. Sus ojos se iluminaron con entusiasmo académico. En realidad, son muy valiosos para comprender la vida económica cotidiana en el Egipto romano. Teodoro la miró con asombro.
Compré esas piezas porque parecían impresionantes. No tenía idea de que contenían registros de impuestos. La historia está en todas partes si sabes leerla. Eso es lo que más me gustó de mis estudios. Cada fragmento cuenta una historia sobre personas reales que viven vidas reales, como Kyra y Alexios. Exactamente. El amor trasciende el tiempo cuando alguien se toma la molestia de preservarlo y traducirlo. Evelyn lo miró a los ojos desde el otro lado de la mesa. Por eso no pude dejar que sus palabras permanecieran en silencio esta noche. Independientemente de sus motivos para desafiarme, Theodore sintió que el calor subía a sus mejillas. Mis motivos eran inexcusables. Estaba tratando de humillarte para entretener a mis invitados. Sé que su franqueza fue sorprendente, pero su humillación reveló algo hermoso. El amor de Kyra merecía ese momento de reconocimiento. Se sentaron en un cómodo silencio durante varios minutos. La furia de la tormenta disminuye hasta convertirse en un susurro constante contra las ventanas. Theodore se encontró estudiando el rostro de Evelyn a la luz de la lámpara, viendo inteligencia y dignidad que siempre habían estado allí, pero que él había sido demasiado privilegiado y prejuicioso para notar. «Sabes», dijo pensativo, «he pasado toda mi vida adulta coleccionando cosas hermosas. No entiendo artefactos, incluso gente en mis fiestas. Me rodeo de objetos impresionantes y asumo que la posesión es igual a la apreciación. Comprender requiere esfuerzo. Para ser propietario solo se necesita dinero. Duro pero preciso». Teodoro se reclinó en su silla. «¿Qué harías con mi colección si fuera tuya?» Los ojos de Evelyn brillaron con interés. «¿Te refieres a cómo lo mostraría? Quiero decir, ¿cómo le darías vida? Hazlo significativo en lugar de meramente decorativo». Se quedó en silencio por un momento, claramente considerando las posibilidades. Investigaría la procedencia de cada pieza. Entendería su contexto histórico. Esa carpeta de correspondencia romana que guardas en la biblioteca. Esas cartas cuentan la historia de los negocios de una familia durante el reinado de Adriano. Con una traducción y un contexto adecuados, podrían iluminar la vida cotidiana en el imperio. Podrías hacerlo. Podría intentarlo. Aunque esto requeriría mucho tiempo e investigación. Ella hizo una pausa y sostuvo su mirada. «¿Por qué lo preguntas?» Theodore sintió que algo cambiaba dentro de él. Un reconocimiento de que su vida se había construido sobre una acumulación superficial en lugar de una comprensión genuina. «Porque estoy empezando a darme cuenta de que coleccionar cosas bellas no significa nada si no puedes apreciar su verdadero valor». «¿Y cuál crees que es su verdadero valor?» «Conexión con la historia, con otros seres humanos, con algo más grande que mi propio pequeño mundo». Hizo un gesto hacia la cocina, ese humilde espacio donde aprendería más en 2 horas que en años de cenas costosas. «Me gusta esta conversación. He vivido en esta casa durante 15 años y nunca he tenido una discusión más significativa con nadie». La sonrisa de Evelyn era cálida y genuina. Tal vez para que haya debates significativos, se necesita algo más que un vino caro y credenciales impresionantes. Tal vez requieran respeto por la persona con la que estás hablando, independientemente de su posición en el hogar. Sería un buen comienzo. Theodore sintió una extraña sensación en el pecho, como si algo que había estado congelado durante mucho tiempo estuviera empezando a descongelarse. Por primera vez en años, posiblemente décadas, estaba teniendo una conversación basada en el interés mutuo en lugar del posicionamiento social o la ventaja comercial. Me pareció revolucionario. «Evelyn», dijo con cuidado, «cuando pase esta tormenta y todo vuelva a la normalidad, ¿te interesaría un plan diferente? ¿Uno que aproveche mejor tus habilidades?» Ella estudió su rostro, buscando sinceridad. «¿Qué tipo de arreglo? Aún no estoy completamente seguro, pero sé que tener un brillante erudito clásico manejando mi casa es como usar un Stradivarius como tope de puerta. Tiene que haber una manera mejor». Por primera vez desde que la conocía, Evelyn Carter miró a Theodore Lancaster con algo parecido a la esperanza. El sol de la mañana atravesó las nubes de tormenta poco después de las 7, proyectando una luz brillante sobre el paisaje cubierto de nieve.
Theodore solo había logrado dormir 2 horas sin descanso después de su reveladora conversación con Evelyn, con su mente agitada por nuevas posibilidades y realizaciones incómodas acerca de sus propios prejuicios. Se vistió cuidadosamente con un suéter de cachemira azul marino y pantalones caqui planchados, tratando de proyectar una confianza informal mientras su mundo interior se sentía completamente trastocado. Abajo, el olor a café fresco y tocino lo guió hacia el comedor, donde Evelyn había preparado un elaborado desayuno buffet a pesar de haber estado despierta la mayor parte de la noche. Se movía con eficacia entre la cocina y el comedor, vistiendo su habitual uniforme azul marino, su cabello nuevamente recogido en un estilo profesional. Pero ahora Theodore notó diferencias sutiles, la forma en que se comportaba con tranquila dignidad, la inteligencia que brillaba en sus ojos cuando pensaba que nadie la estaba mirando, la cuidadosa precisión de sus movimientos que hablaban de alguien acostumbrado a manejar cosas delicadas y valiosas. La doctora Totra Herbas ya estaba sentada a la mesa de caoba, examinando la exhibición de papiros a través de su lupa mientras bebía café de la mejor porcelana de Theodore. Ella levantó la vista cuando él entró, con una expresión cuidadosamente neutral. Buenos días, Theodore. Espero que hayas dormido bien a pesar de nuestra noche dramática. Está bien, mintió mientras se servía café del servicio de plata. La tormenta parece estar amainando. He estado estudiando tu papiro de nuevo esta mañana. Cuanto más lo examino, más me impresiona la traducción de anoche. Quienquiera que la haya proporcionado posee un dominio extraordinario de los dialectos griegos genísticos. Theodore sintió un nudo en el estómago bajo la fría luz de la mañana, con su mundo social a punto de reabrirse. La intimidad de su conversación a medianoche con Evelyn se sintió peligrosa y expuesta. Elena, sobre anoche, creo que quizás todos nos dejamos llevar por el drama de la tormenta y el vino. Estas cosas pueden parecer más significativas en el momento de lo que realmente son. La doctora Voss dejó la lupa y lo miró fijamente. ¿Insinúas que la traducción era de alguna manera inexacta? Insinúo que las afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias. Y la afirmación de que mi ama de llaves posee títulos avanzados en estudios clásicos es bastante extraordinaria. Las palabras le resultaron como ceniza en la boca, incluso al pronunciarlas. Pero el senador Phillips salía de su habitación de invitados, seguido por el juez Morrison y los Hartwell, y Theodore sintió una presión familiar para mantener su posición social entre la élite de Chicago. «Ya, Theodore», exclamó el senador Phillips con entusiasmo. ¡Qué aventura! Aunque debo decir que su personal gestionó nuestra estancia inesperada de manera admirable. El desayuno se ve magnífico. Evelyn es bastante competente, respondió Theodore, con su voz cuidadosamente modulada para sugerir que nada había cambiado entre ellos. Ella ha sido bien entrenada para estas situaciones. Las cejas del doctor Voss se levantaron ante su tono, pero no dijo nada mientras los demás invitados se reunían alrededor del buffet de desayuno. Evelyn continuó su servicio con perfecta profesionalidad, pero Theodore la sorprendió mirándolo con una expresión que no pudo descifrar. Mientras el grupo se disponía a conversar durante el desayuno, el juez Morrison abordó el tema que Theodore había estado temiendo. Tengo que decir que el entretenimiento de anoche fue bastante memorable. Ese negocio de la traducción era extraordinario. Elena, parecías realmente impresionada por la precisión. Así es, respondió la doctora Voss con cuidado, con los ojos fijos en Theodore. Fue uno de los análisis lingüísticos más sofisticados que he encontrado fuera de los círculos académicos. Vamos, rió Jonathan Hartwell mientras cortaba sus huevos Benedict. Seguramente no estás sugiriendo que el ama de llaves de Theodore es una especie de erudito oculto. El tono despreocupado en el que habló hizo que Theodore se sintiera mal, pero se encontró asintiendo en lugar de defender las credenciales de Evelyn. Como mencioné anteriormente, estas cosas pueden parecer más dramáticas de lo que realmente son. La tormenta, el vino, la hora tardía. Sospecho que lo que presenciamos fue simplemente una divertida coincidencia. ¿Coincidencia? La voz del doctor Voss tenía un tono peligroso. Theodore,
¿En serio estás sugiriendo que una traducción detallada y precisa de un texto antiguo complejo fue accidental? Sugiero que no deberíamos sacar conclusiones apresuradas sobre la formación académica de alguien basándonos en un solo momento dramático. Theodore evitó mirar hacia la cocina, donde sabía que Evelyn podía escuchar cada palabra. Después de todo, hay muchas maneras en que alguien podría adquirir fragmentos de conocimiento sin educación formal. Fragmentos. La voz del Dorboz se elevó ligeramente. La traducción incluyó referencias históricas específicas, nombres propios, detalles geográficos y una comprensión sofisticada de la evolución lingüística. Esos no son fragmentos, Theodore. Eso es experiencia. El senador Phillips se inclinó hacia adelante con interés. ¿De verdad crees que la ama de llaves tiene credenciales académicas genuinas? Creo que el doctor Voss dijo firmemente que la inteligencia no reconoce fronteras sociales y que nuestras suposiciones sobre quién posee conocimiento a menudo revelan más sobre nuestros prejuicios que sobre la realidad. La señora Piton rió nerviosamente. Bueno, todo esto es muy filosófico, pero seguramente le estamos dando demasiada importancia a lo que probablemente fue solo una suposición afortunada. Suposición afortunada. La compostura del Dorboz estaba empezando a quebrarse. Proporcionó detalles sobre los puestos militares romanos, las rutas comerciales y las prácticas culturales que requerirían años de estudio especializado para dominar. Theodore se sintió atrapado entre su creciente respeto por Evelyn y su desesperada necesidad de mantener su posición entre sus pares. Elena, aprecio tus ideales democráticos, pero seamos realistas. Los títulos avanzados dejan rastros de papel. Los logros académicos crean redes profesionales. Si mi ama de llaves tuviera las credenciales que usted sugiere, ¿por qué estaría trabajando en el servicio doméstico? La pregunta quedó en el aire como una acusación. En la puerta de una cocina, Evelyn apareció con café recién hecho. Su rostro era una máscara de neutralidad profesional que Theodore ahora reconoció como un dolor cuidadosamente controlado. Quizás, dijo el Dorboz con tono aislado, porque el mundo académico no es tan meritocrático como nos gustaría creer. Quizás porque el talento y la inteligencia no siempre se recompensan cuando vienen envueltos en paquetes inesperados. O quizás el juez Morrison intervino con la autoridad de alguien acostumbrado a resolver disputas. Le estamos dando demasiadas vueltas a lo que fue simplemente una velada divertida. Teodoro propuso un desafío. Se afrontó de forma creativa, y ahora todos podemos volver a nuestras vidas normales con una historia divertida para contar. El despido fue completo y devastador. Theodore observó cómo la máscara profesional de Evelyn se deslizaba por un instante, revelando un dolor tan profundo que le hacía doler el pecho. Pero en lugar de defenderla, en lugar de defender a la brillante mujer cuya conversación a medianoche le había abierto los ojos a su propia existencia superficial, se encontró asintiendo junto con la evaluación del juez Morrison. Exactamente correcto. Una velada divertida y nada más. Theodore aceptó café fresco de Evelyn sin mirarla a los ojos. Estoy seguro de que todos recordaremos esta tormenta como toda una aventura. Beldor Voss lo miró con disgusto apenas contenido. Theodore, estás cometiendo un error del que te arrepentirás. El único error sería darle al entretenimiento más importancia de la que merece. Las palabras se sintieron como veneno saliendo de su boca, pero los gestos de aprobación de sus invitados le proporcionaron la validación social que había pasado su vida buscando. Evelyn continuó sirviendo café con manos firmes, pero Theodore podía ver la cuidadosa distancia que ella estaba reconstruyendo entre ellos, los muros protectores volviendo a levantarse alrededor de su dignidad herida. Bueno, anunció el senador Phillips, consultando su teléfono. Mi chofer dice que el camino está despejado. Probablemente debería irme a casa antes de que llegue el próximo temporal. Mientras el invitado se preparaba para partir, Theodore sintió un pánico creciente. Al elegir la aceptación social por encima de la verdad, traicionó no solo a Evelyn, sino también su propia comprensión de lo que realmente importaba. Pero el impulso de su decisión lo impulsaba hacia adelante y parecía incapaz de detenerlo. Gracias por una velada realmente memorable.
exclamó la señora Peyton con entusiasmo mientras recogía sus cosas. Y felicite a su ama de llaves. Lo ha gestionado todo de maravilla. Me aseguraré de decírselo, respondió Theodore, aunque no se atrevió a mirar a Evelyn. El Dr. Voss fue el último en irse y se detuvo en la puerta para emitir un juicio final. Sabes, Theodore, he dedicado mi carrera al estudio de civilizaciones antiguas que cayeron porque se negaron a reconocer el valor cuando no cumplía con sus expectativas. Nunca pensé que vería a alguien cometer ese mismo error en tiempo real. Después de que la puerta se cerrara tras ella, Theodore se quedó solo en su vestíbulo, rodeado de los artefactos que había coleccionado pero nunca comprendido, sabiendo que acababa de tomar la peor decisión de su vida. En la cocina, podía oír a Evelyn limpiando silenciosamente después del desayuno, y se dio cuenta de que la brillante luz que había vislumbrado en su conversación de medianoche se había extinguido por su propia cobardía. La mujer de la que se estaba enamorando se había vuelto invisible para él una vez más, no porque hubiera cambiado, sino porque había elegido la ceguera en lugar del difícil coraje de ver con claridad. La mansión se sentía opresivamente silenciosa después de que el último huésped se fuera. Theodore deambulaba por habitaciones que de repente parecían demasiado grandes, demasiado vacías, llenas de hermosos objetos que ahora le parecían una decoración sin sentido. La exhibición de papiros atrajo su atención repetidamente. Las antiguas palabras de amor de Kyra parecían para burlarse de su cobardía. Había pasado la mañana destruyendo sistemáticamente la conexión más genuina que había experimentado en años, y el peso de esa decisión lo oprimía como una carga física. En la cocina, Evelyn trabajaba con precisión mecánica, limpiando copas de cristal y cubiertos de plata con el mismo cuidado meticuloso de siempre. Pero algo fundamental había cambiado en su comportamiento. La chispa de curiosidad intelectual que había iluminado su rostro durante su conversación de medianoche se había extinguido cuidadosamente, reemplazada por la profesionalidad neutral de alguien que había aprendido a no esperar más que la cortesía básica. Theodore estaba de pie en la puerta, observándola trabajar, buscando las palabras que pudieran salvar el abismo que su traición había creado. Evelyn no levantó la vista de las copas de vino que estaba puliendo. Sí, señor. La distancia formal en su voz hirió más profundamente que cualquier acusación sobre esta mañana, sobre lo que les dije a mis invitados. No dijo nada inapropiado, señor. Mantuvo los límites apropiados entre empleador y empleado. Su tono era perfectamente respetuoso y completamente frío. Lo entiendo perfectamente. ¿Y usted? Porque no estoy segura de entenderlo yo misma. Levantó la vista. Sus ojos oscuros reflejaban un dolor que disimuló rápidamente con compostura profesional. Señor Lancaster tenía invitados a los que atender, personas importantes con expectativas sobre el funcionamiento de su hogar. Era totalmente razonable desalentar las especulaciones sobre mis antecedentes. ¿Razonable? Theodore repitió la palabra con un sabor amargo. ¿Así lo llamamos? Evelyn dejó el vaso que estaba puliendo. Sus movimientos fueron deliberadamente controlados. ¿Cómo preferiría llamarlo? ¿Cobardía? ¿Prejuicio? Una completa falta de carácter por mi parte. Señor, no me debe ninguna explicación. Nuestro acuerdo siempre ha sido profesional. Anoche fue una anomalía provocada por circunstancias inusuales. Su tranquila indiferencia ante su conexión me dolió más que la ira. Theodore entró en la cocina, desesperado por recuperar algún fragmento de la intimidad que habían compartido. No fue una anomalía para mí. Esa conversación fue lo más real que ha sucedido en esta casa en años. La realidad es subjetiva, señor Lancaster. Esto, la mañana nos brindó la claridad necesaria sobre nuestras respectivas posiciones. Theodore, que observaba, se retiró tras la fortaleza de formalidad que ella había construido y se dio cuenta de que la estaba perdiendo por completo. No solo como empleada, sino como la mujer extraordinaria que había vislumbrado bajo la luz de emergencia de una noche tormentosa. ¿Y si te dijera que quiero cambiar esas posiciones? ¿Y si te ofreciera algo diferente? Las manos de Evelyn se detuvieron sobre los cubiertos que estaba ordenando. ¿Diferente en qué? Quise decir lo que dije anoche sobre encontrar un mejor uso para tus habilidades. Podrías organizar mi colección adecuadamente.
traducir las piezas que necesiten traducción. Ayúdame a entender lo que he estado acumulando a ciegas. ¿Cómo qué? ¿Tu arqueóloga personal? No había calidez en su voz, solo un escepticismo cansado. Señor Dr. Lancaster, agradezco el gesto, pero ambos sabemos cómo lo percibiría su círculo social. El Dr. Voss ya sospecha más de lo que usted se siente cómodo. Theodore sintió que se le subía el calor a las mejillas. No se trata de apariencias. Todo en tu mundo se trata de apariencias. Eso fue lo que demostró esta mañana. La acusación pendía entre ellos, imposible de negar. Theodore había construido toda su vida en torno a la gestión de las percepciones, el mantenimiento del estatus, la preservación de la cómoda ficción de que la riqueza y la posición social equivalían a valor e inteligencia. Tiene razón, admitió en voz baja, sobre todo sobre las apariencias, sobre mi cobardía, sobre cómo lo traté esta mañana. El reconocimiento no cambia la realidad, señor. Podría si yo decidiera cambiarla. Evelyn finalmente lo miró a los ojos, y Theodore vio la esperanza cautelosa que ella intentaba reprimir. Cambiarla. ¿Cómo? Siendo honesto sobre quién eres, sobre tu educación, tu experiencia, tu valor más allá del servicio doméstico. La voz de Theodore se fortalecía al hablar, dándote el respeto y el reconocimiento que mereces, sin importar lo que piensen los demás. Y tus amigos, tus socios comerciales, las personas cuyas opiniones importen para tu éxito. Theodore consideró la pregunta seriamente. El proyecto de desarrollo del senador Phillips Harbour, las conexiones sociales del juez Morrison, la intrincada red de relaciones que definía su mundo profesional, todo ello construido sobre la suposición de que ciertas personas importaban y otras no, que la inteligencia y el valor podían determinarse por la apariencia y la posición. Tendrán que ajustar sus suposiciones, dijo finalmente. Igual que yo tuve que ajustar las mías. Es un riesgo significativo para ti, no tan significativo como el riesgo de perder algo genuinamente valioso por ser demasiado orgulloso para admitir que me había equivocado. Evelyn estudió su rostro, buscando sinceridad tras palabras que fácilmente podrían estar motivadas por la culpa o un sentimentalismo momentáneo. ¿Qué propones exactamente? Theodore se dio cuenta de que se encontraba en una encrucijada que definiría no solo su relación, sino el tipo de hombre que elegía ser de ahora en adelante. El camino seguro lo llevaba de vuelta a sus cómodas suposiciones y a la aceptación social. El otro camino lo llevaba a un territorio desconocido donde su ama de llaves era su igual intelectual y sus prejuicios no tenían dónde esconderse. Propongo que empecemos de nuevo, que me cuentes sobre tu investigación, tu experiencia, tus sueños que se vieron frustrados por las limitaciones de otros. Propongo que, en lugar de ocultar tu inteligencia, la celebremos. Celebrarla como tú quieras. Quiero. Podríamos escribir artículos en conjunto sobre las piezas de mi colección. Podríamos organizar talleres para académicos que valoran el conocimiento por encima del pedigrí. Podríamos viajar a Egipto y Grecia para que pudieras continuar con tu investigación. La voz de Theodore se animó a medida que se multiplicaban las posibilidades. Podríamos hacer cualquier cosa que honre tus capacidades en lugar de ocultarlas. Y si tu círculo social lo desaprueba, si las oportunidades de negocio desaparecen porque tus socios creen que has perdido la cabeza. Theodore pensó en la expresión de disgusto de la doctora Voss al irse, su advertencia sobre las civilizaciones que cayeron por no reconocer el valor. Pensó en las palabras de Kyra sobre que el amor vale cualquier riesgo y comprendió que algunas cosas importaban más que mantener ilusiones cómodas. Entonces encontraré nuevos socios, mejores, personas que juzguen el valor por el carácter y la inteligencia en lugar de la apariencia y la posición. Evelyn guardó silencio un largo rato, sus dedos trazando patrones sobre una encimera de mármol. Cuando habló, su voz transmitía décadas de decepción, cuidadosamente controlada. Señor Lancaster, está describiendo una hermosa fantasía, pero he aprendido que las buenas intenciones de la gente rara vez sobreviven a la presión social. Cuando tu primer trato comercial fracasa porque alguien se opone a tus arreglos domésticos poco convencionales. Cuando tu primera cena se vuelve incómoda porque me presentan como algo más que la criada.
Recordarás por qué las cosas eran más sencillas antes. Sus palabras le dolieron porque reflejaban con precisión sus propios miedos. Pero Theodore se dio cuenta de que el miedo había sido su compañero constante durante demasiado tiempo, manteniéndolo a salvo, pero, en última instancia, vacío. Quizás tengas razón, admitió. Quizás no supere la primera prueba de verdadero coraje que se presente, pero quizás no. Quizás descubrir que he estado viviendo con la genialidad durante 3 años sin reconocerlo ha cambiado algo fundamental en mi forma de ver el mundo. Y quizás la tormenta creó una intimidad temporal que se siente más significativa de lo que realmente era. Theodore se acercó, lo suficientemente cerca como para ver los destellos dorados en sus ojos oscuros, lo suficientemente cerca como para oler el sutil aroma de su perfume bajo el jabón práctico que usaba para trabajar. Hay una manera de averiguarlo, dijo en voz baja. Podríamos intentar confiar el uno en el otro. Podrías arriesgarte a creer que yo podría ser capaz de crecer y podría arriesgarme a demostrar que mi comodidad importa menos que tu dignidad. Por primera vez desde el duelo, la máscara profesional de Evelyn se deslizó ligeramente. Y si ambos nos equivocamos, si esto termina mal para ambos, al menos habremos intentado algo real en lugar de conformarnos con ilusiones seguras. Afuera, las últimas nubes de tormenta se despejaban, revelando un cielo azul brillante que hacía brillar como diamantes el paisaje nevado. Theodore esperó, casi sin respirar, mientras Evelyn Carter tomaba la decisión que determinaría si el amor podría realmente trascender las barreras que la sociedad había construido entre ellos. 6 meses después, la cálida brisa de junio entraba por las puertas francesas abiertas del estudio de Theodore, trayendo el aroma de las rosas florecientes del jardín, donde Evelyn había plantado nuevas variedades que había investigado a partir de antiguos textos agrícolas romanos. La transformación tanto de la mansión como de sus vidas ha sido gradual pero profunda, como ver un jardín cuidadosamente cuidado florecer por completo. Theodore estaba sentado en su escritorio de caoba, revisando las pruebas finales de su libro de autoría conjunta. Trabajo. Evolución lingüística en la correspondencia helenística. Nuevas traducciones de la colección Lancaster. La revista académica que había aceptado su trabajo tenía el prestigio suficiente para satisfacer su ego, a la vez que era lo suficientemente progresista como para valorar la erudición por encima del linaje social. La doctora Voss había escrito el prólogo. Su entusiasmo por la investigación era evidente en cada párrafo cuidadosamente redactado. El impresor confirmó la entrega para el jueves. Dijo Evelyn, entrando al estudio con 2 tazas de café y la cómoda confianza que gradualmente había reemplazado su anterior deferencia. Llevaba un vaporoso vestido esmeralda que realzaba la calidez de su piel oscura. Su cabello, peinado en suaves ondas, enmarcaba su rostro con belleza. La transformación del uniforme de ama de llaves al atuendo de estudiante había sido solo uno de los muchos cambios que marcaron su nueva relación. ¿Nervioso?, preguntó Theodore, aceptando su café con una sonrisa que aún parecía milagrosa después de meses de descubrir afecto genuino. Aterrada, admitió, acomodándose en el sillón de cuero frente a su escritorio. Hace 12 años que no publico nada. El mundo académico avanza a pasos agigantados. Tendrá que ponerse al día con nosotros, respondió Theodore con firmeza. Nuestra investigación es sólida. Nuestras traducciones son impecables. Y si alguien tiene algún problema con nuestra colaboración poco convencional, puede consultarlo con el Departamento de Estudios Clásicos de Northwestern. La oferta de Northwestern había llegado hacía 3 semanas, un nombramiento conjunto que permitiría a Evelyn enseñar mientras continuaba su investigación utilizando la colección de Theodore. La ironía de su regreso a la academia a través de los mismos artefactos que una vez habían simbolizado su ignorante acumulación no pasó inadvertida para ninguno de los dos. El senador Phillips llamó esta mañana. Theodore mencionó observar casualmente la expresión de Evelyn en busca de cualquier signo de incomodidad. Quería discutir nuevamente el proyecto de desarrollo del puerto y le dije que decidí no invertir.
Resulta que los estudios de impacto ambiental fueron inadecuados y he desarrollado una nueva apreciación por preservar los sitios históricos en lugar de destruirlos para obtener ganancias. Evelyn levantó una ceja. Esta es una decisión financiera importante. Es una decisión moral importante. Los aspectos financieros son secundarios. El cambio en las prioridades de Theodore ha sido uno de los aspectos más notables de la evolución de su relación. Sus relaciones comerciales se han vuelto más éticas, su círculo social más diverso y toda su visión del mundo se ha visto fundamentalmente alterada por la exposición a los valores y la inteligencia de Evelyn. El doctor Martínez del Instituto Oriental vendrá a cenar mañana, dijo Evelyn, consultando su cuaderno. Trae los manuscritos cooptos que discutimos junto con su estudiante de posgrado que está trabajando en corresponsales comerciales de Oxyrhynchus. Excelente. Y el viernes, salón 12 asistentes confirmados. El profesor Chun de la Universidad de Chicago, 2 investigadores del Museo Field y varios académicos independientes que rara vez tienen oportunidades de presentar su trabajo en entornos informales. Teodoro sonrió al recordar su ansiedad inicial al recibir a eruditos en su casa. La idea de sustituir sus cenas superficiales por auténticas reuniones intelectuales lo había aterrorizado al principio, pero los resultados habían sido transformadores. Conversación real, conexiones auténticas y el descubrimiento de que la inteligencia era mucho más atractiva que los chismes o las redes de negocios. «Tengo algo para ti», dijo mientras buscaba en el cajón de su escritorio una pequeña caja de terciopelo. Los ojos de Evelyn se abrieron ligeramente. «Teodoro, ¿qué es esto? Ábrelo». Dentro de la caja había un delicado anillo de oro con una antigua moneda romana engastada que había sido cuidadosamente montada para preservar su integridad histórica. La moneda llevaba la imagen de Manorva, diosa de la sabiduría, con un texto en latín perfectamente conservado alrededor del borde. «Es hermoso», suspiró Evelyn, levantando el anillo para examinar la artesanía. «Pero no puedo aceptar algo tan valioso. En realidad puedes, porque no es solo un regalo». La voz de Theodore tenía un temblor nervioso que hizo que Evelyn levantara la mirada bruscamente. «Es una pregunta». Las palabras quedaron suspendidas entre ellos mientras Evelyn estudiaba su rostro, leyendo la esperanza y la vulnerabilidad escritas allí tan claramente como cualquier texto antiguo. «Theodore, sé que esto es complicado. Sé que nuestra relación comenzó en circunstancias imposibles y que hemos tenido que reconstruir todo desde cero. Pero estos últimos 6 meses me han mostrado lo que mi vida podría ser con alguien que me desafíe intelectualmente, que comparta mi pasión por el descubrimiento y que me haga querer ser digno de su respeto». Evelyn dejó la caja del anillo sobre el escritorio, con las manos temblando ligeramente. «¿Estás preguntando lo que creo que estás preguntando? Te pregunto si considerarías casarte con un multimillonario arrogante y reformado que todavía está aprendiendo a ver el mundo con claridad, pero que te ama más que a todos los artefactos de su colección juntos». Las lágrimas brillaron en los ojos de Evelyn mientras miraba el anillo y luego el rostro serio de Theodore. «Te das cuenta de que esto escandalizará a la mitad de la élite social de Chicago. Bien, podrían aprovechar algún escándalo y sus socios comerciales asumirán que usted ha perdido la cabeza. Quizás lo haya hecho. Tal vez enamorarse de su igual intelectual mientras descubre su propia ignorancia sea una forma de hermosa locura». Evelyn se rió, el sonido rico de alegría y posibilidades. El Dorvoz le advirtió que esto sería complicado. El Dorvoz también dijo: «Me arrepentiría de no haber reconocido su valor cuando lo encontrara». Ella tenía razón en todo lo demás. Y si el mundo académico piensa que somos una pareja improbable, entonces tendrá que ampliar sus definiciones de asociación y colaboración. Theodore se inclinó hacia adelante y su voz se hizo más segura. «Evelyn, pasaste años ocultando tu brillantez porque otras personas no podían ver más allá de sus prejuicios. Pasé años coleccionando cosas bellas sin entender su significado. Juntos hemos creado algo que ninguno de nosotros podría haber logrado solo. Una verdadera asociación de iguales en todos los sentidos: intelectual, emocional y espiritual». La sonrisa de Teodoro estaba radiante de posibilidades.
Además, imagina las oportunidades de investigación. Podríamos viajar a todos los sitios arqueológicos importantes del Mediterráneo. Podríamos establecer una fundación para apoyar a los académicos olvidados. Podríamos pasar nuestras vidas devolviendo vida a voces antiguas. Evelyn volvió a tomar el anillo y se fijó en lo perfectamente conservada y montada que estaba la moneda antigua. Manurba, diosa de la sabiduría. Pensé que sería apropiado para alguien que me enseñó que la verdadera inteligencia no tiene nada que ver con la posición social y tiene todo que ver con la curiosidad, el coraje y la compasión. ¿Te das cuenta que voy a insistir en un acuerdo prenupcial que proteja mi independencia académica? Me sentiría insultado si no lo hicieras, y quiero que nuestra boda incluya lecturas de la Carta de Kyra. La mujer que nos unió merece reconocimiento. Perfecto. Su historia de amor ayudó a crear la nuestra. Evelyn deslizó el anillo en su dedo, observando cómo la luz del sol de la tarde captaba el oro antiguo y hacía que el perfil de Manurba brillara con sabiduría eterna, hasta que las estrellas olviden su lugar en el cielo. Hasta que las estrellas olviden su lugar en el cielo, confirmó Theodore, extendiendo la mano sobre el escritorio para tomarla. Afuera, la tarde de junio era perfecta, cálida y brillante, con la promesa de aventuras de verano por delante. Allí dentro, dos personas que habían encontrado el amor en las circunstancias más inesperadas planeaban un futuro basado en el respeto mutuo, la pasión compartida y la idea revolucionaria de que el verdadero valor no tenía nada que ver con la posición social y tenía todo que ver con el coraje de ver con claridad. El papiro en la pared captaba la luz del sol. Las antiguas palabras de amor de Kyra brillan como si hubieran sido escritas ayer. A lo largo de 2 milenios, la declaración de devoción de una mujer creó un puente entre el pasado y el presente, demostrando que algunas verdades trascienden el tiempo, la clase y todas las barreras que las mentes pequeñas erigen entre los corazones que reconocen el hogar del otro. ¿Cree usted que la gente puede realmente cambiar tan drásticamente como lo hizo Theodore? Comparte este video con alguien que necesite escuchar que el amor y el respeto pueden florecer en los lugares más inesperados. Y suscríbete para recibir más historias que restaurarán tu fe en la transformación humana. Gracias por ver esta historia hasta el final. Si te gustó esta historia, seguramente te encantará la siguiente. Es tan interesante como puedas imaginar. Así que, échale un vistazo. Haga clic en la imagen que se muestra en su pantalla ahora mismo para ver la siguiente.